del proceso productivo, de los efectos económicos de la ingeniería, alternativas tecnológicas, inversiones y costos, balance de personal, de maquinarias, de materia prima y de insumos generales, ¿sí? Y alguna vez me dijeron que como quedaba todo lo mismo. Fíjense que en las unidades está marcado qué temas son importantes y qué temas podemos aportar. O sea, nosotros como formulador y evaluador de proyecto, no vamos a ser los especialistas en el proceso productivo, pero tenemos que poder entenderlo. No vamos a ser los especialistas, ¿sí? En algunas cosas, pero tenemos que entender todo. Tenemos que poder eh, reunirnos con los ingenieros, con el personal especializado y capturar la información que necesitamos, tanto para hacerlo descriptivo en el proyecto como para hacer los impactos. Por eso, los efectos económicos de la ingeniería nos va a interesar y también las alternativas tecnológicas. Entonces, sí, a veces sí, les puede parecer un poquito duro, pero bueno, igual los de administración vieron administración de operaciones. Acá, ese camino lo tienen un poquito recorrido. Bien, fíjense, el estudio técnico tiene como objetivo la reunión de antecedentes. Reunión y análisis de antecedentes. ¿Referida a qué? Alternativa de producción de bienes o prestación de servicios. Nuevamente, yo no sé cómo producir el bien, pero cómo se puede producir. Pero el ingeniero me va a decir cómo se puede producir, qué alternativas técnicas tengo y yo, con el análisis, tendré que poder determinar cuál es la alternativa de producción más conveniente. Entonces, ese sí va a ser una tarea nuestra, ¿sí? El tamaño, podemos tener distintos tamaños de planta, distintas localizaciones. Toda esa información que recolectemos, tenemos que sistematizarlo y para eso vamos a construir un flujo de fondos. Ese flujo de fondos lo que va a servir es para determinar la rentabilidad. Si la alternativa tecnológica que elijo, ¿cuál de las alternativas tecnológicas que puedo usar? ¿Es la más rentable? ¿Qué alternativa de tamaño? ¿Y qué alternativa de localización? Bien. Para eso tenemos que tener información económica de las variables, técnicas. Eso nos va a permitir conocer y entender el proceso productivo, ¿sí? Que nosotros tenemos que poder entender para ver luego si eh, entender y decodificar para plasmarlo en el proyecto, entender las alternativas tecnológicas, las opciones, la alternativa de localización y la alternativa de tamaño. O sea, eso, pero para tal alternativa necesito que, ¿sí? Por ejemplo, tendría que entender si las alternativas de producción son con la misma calidad o con distinta calidad. No, pero en tal alternativa el producto sale con una terminación diferente. Entonces no es el mismo producto, es un producto diferente. Entonces, si es un producto diferente, tiene precio diferente. Eso es lo que tengo que poder entender yo, ¿sí? Y pregunto hasta que me contestan. Bien, los estudios, ¿cómo se acuerdan que yo le dije? Los estudios no es que vamos a hacer el estudio técnico, ¿sí? No, aislado del resto. Los estudios se van relacionando entre sí. ¿Cómo se relaciona el estudio técnico con el estudio de mercado? Primero con las características del producto. Tenemos que ver qué producto demanda el cliente y qué producto puedo fabricar con esta tecnología. ¿Cuál es la demanda proyectada? ¿Sí? La demanda proyectada nunca supera determinado nivel y las maquinarias nunca superan, ¿sí? Por decir un número, las 10.000 unidades mensuales, pero la máquina está preparada para fabricar como mínimo 15.000 y como máximo 50.000. Bueno, no es la maquinaria,
tiene que ser una más chica, ¿sí? Ese tipo de cuestiones tenemos que analizarlas. La estacionalidad de las ventas. La estacionalidad de las ventas nos da a nosotros para pensar si, si vamos a tener una producción regular, o sea, mismo nivel casi todo el año, o si vamos a producir eh, no sé, un turno en una temporada y doble turno en otra, ¿sí? Ese tipo de cuestiones tenemos que analizarlo. Eso depende, fíjense, es la producción, pero depende de las ventas. Bueno, si marketing tuviera alguna política de descuento en no temporada, cuando la temporada es baja, quizás pudiera tener una venta, una producción más estacional, ¿sí? Eh, Vende a mayoristas o a precio o con descuento cuando cuando las ventas eh, son más bajas. Podría ser una estrategia. La logística, en cuanto a la distribución, bueno, ahí tenemos que ver cómo lo vamos a hacer en función de lo que requiere el mercado. El abastecimiento de materia prima, lo mismo. ¿Sí? El estudio técnico se vincula con el estudio legal porque puede haber restricciones a la localización de la planta. O sea, no se puede instalar proceso productivo, plantas industriales, ¿sí? Dentro del casco urbano, dentro del ejido urbano, y tiene que ser a las afueras. Bueno, sería una restricción. El tipo de proceso productivo también es una, este, depende tanto del estudio técnico como del estudio legal. Determinado proceso productivo, no, si son, depende de la contaminación y demás, o el ruido, tendría que estar alejado de la ciudad, digamos. Bien. Después, el estudio técnico y el estudio financiero también tienen vínculos. Eso depende de la disponibilidad de recursos financieros. Supongamos que queramos hacer la construcción de una planta con abundante tecnología, una planta grande, una planta moderna, una planta, ¿sí? Pero no contamos con los recursos suficientes para hacer todo hoy. Bueno, quizás ahí tenemos que buscar la alternativa, digamos, quizás se pueda hacer una planta que tenga cierta flexibilidad en cuanto a la construcción, ¿sí? Una planta más chica y luego que pueda ir ampliándose. Eso es lo que tenemos nosotros que evaluar y analizar. Bueno, también depende del tipo de proceso productivo. Hay procesos productivos que son más demandantes de recursos o requieren mayor inversión. Después tenemos el alcance de la ingeniería del proyecto. O sea, nosotros tenemos que poder entender las variables que afectan la ingeniería del proyecto y hacer la valoración económica de las variables técnicas, y todo eso vamos a traducirlo en inversión y en costo. O sea, nosotros transitamos el estudio de mercado, el estudio técnico, legal, organizacional, y en todos tenemos que traducirlo en inversión y costos. En el caso del estudio técnico son fundamentalmente inversiones y costos operativos. ¿Cuánto nos cuesta producir en función de la tecnología que adoptemos? Un poquitito más, nosotros tenemos el proceso productivo puede realizarse utilizando distintas alternativas para combinar los factores productivos, o sea, X dosis de capital, X dosis de tecnología, X dosis de mano de obra, ¿sí? Versus otra. Todas esas alternativas de producción que tengo se traducen en inversiones, ¿sí? Si adopto una tecnología
de mayor inversión en activos fijos al de momento cero, invierto más en el momento cero y esperar que tenga menores egresos de operación en el futuro. Y probablemente mayores ingresos si con esa tecnología produzco más. Versus una tecnología no tan de avanzada, que sea más accesible, entonces va a tener una menor inversión inicial hoy, pero probablemente tenga menores ingresos de operación y mayores egresos de operación por unidad de productos, ¿sí? Mayores costo variable de producción, ¿sí? Eso es lo que tendría que mirar. Bueno, hay que, hay que analizar el proceso productivo, qué requiero para el proceso productivo de maquinaria y equipo, cuánto de mano de obra, materia prima, insumos, ¿sí? El ayud es la disposición de las maquinarias en la planta, el espacio, las obras físicas que se requieren, etc. ¿Sí? Bueno, ahí está, este, para hacer un correcto, un adecuado diseño del ayud, o de la disposición de las maquinarias en la planta, tengo que apuntar a tener la mínima longitud de recorrido de la materia prima de insumo. Es decir, si el proceso productivo es en cadena, el paso 1 tiene que estar seguido del paso 2, luego el paso 3 y así sucesivamente. No puedo tener, ¿sí? Atravesando la materia prima de la punta de la planta a la otra, ¿sí? Tiene que ser el menor de tiempo, de menor recorrido posible en la planta, mínimo costo de operación de las máquinas, el material, ¿sí? Que utilizamos en el proceso productivo tiene que tener un avance rápido, continuo y fluido, etapa 1, etapa 2, 3, ¿sí? Tiene que haber una excelente interrelación operativa en los servicios de reparación y mantenimiento. O sea, se rompe una maquinaria o hay que hacer un mantenimiento, hay que cambiar algo, tiene que ser lo más inmediato posible, tenemos que prever eso. Bueno, la flexibilidad suficiente para contemplar modificaciones por avances tecnológicos. Supongamos que tenemos el diseño de una planta, tenemos que prever que la tecnología que parte de la tecnología del proceso de producción puede cambiar, entonces tiene que ser flexible. Y después tenemos que tener las condiciones de trabajo ambientales adecuadas, ¿sí? Y una adecuada utilización de la mano de obra. Si estamos trabajando con calor, tenemos que prever la refrigeración, etcétera. Y también que el personal esté protegido, que no tenga choque de calor-frío, ¿sí? Si no tenemos gente enferma todo el momento. Bien, acá lo que vemos es, nuevamente, son los efectos económicos de la ingeniería del proyecto. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de la combinación de mano de obra, maquinarias y métodos y procedimientos. La tecnología es lo que va a transformar los insumos, los insumos necesarios en productos terminados, ¿sí? Bueno, tenemos distintos tipos de procesos, o sea, nosotros tenemos que poder identificar frente a qué tipo de proceso estamos, ¿sí? Procesos extractivos es la minería, de transformación la industria, y de montaje es, ¿sí? Cuando compramos las piezas y lo que hacemos es el ensamble. Eso en función del tipo de producto, extractivo, de transformación o de montaje. Y según el flujo productivo, puede ser la producción en serie, ¿sí? La producción es en serie cuando tenemos productos con diseño estable, con mercados amplios y atomizados, ¿sí? El mercado es amplio y atomizado y los diseños son estables, son regulares, son, sí, analizados.
¿sí? Son similares. Y son todo igual. Esa es producción en serie. Después, el flujo, según el flujo productivo, puede ser por pedido. Son productos de diseño especial con mercados concentrados e irregulares. La estructura industrial es versátil. En el producto por pedido, lo que tenemos es el producto básico es en serie, pero la terminación es por pedido. O sea, quiero que el producto tenga una terminación determinada. Bueno, es el mismo producto que es en serie, la misma remera, pero el estampado es diferente, ¿sí? O sea, si fuera remera de un solo, ¿sí? Todo en serie, todas iguales. Por pedido, ya, el diseño o terminación es diferente. Y por proyecto, cuando hablamos de productos que son complejos y muchas veces únicos, eh, son tareas que están definidas en términos de recursos y plazos y prácticamente no existe la posibilidad de estandarización, ¿sí? Los productos típicos por proyecto son las películas, son eh, productos por procesos, son productos por proyecto. Bueno, un edificio, por ejemplo, los edificios podrían ser, por ejemplo, por pedido. O sea, los constructores tienen un estilo de construcción, ¿sí? Estandarizado, la mayoría, ¿sí? Los que construyen por sí mismos, digamos, no a pedido. eh, y luego con alguna terminación particular. Eh, bueno, podría ser, por proyecto, podría ser un proyecto de construcción de una vivienda o de un hotel con determinadas características. Ahí es por proyecto, hay que hacer todo el diseño, ¿sí? Bien. ¿Estamos acá? ¿Vemos? Más o menos. Sí, profesor. Bien. Esta es la parte más dura, ¿sí? Bien. Hay algo que se llama masa crítica técnica y que parte, o sea, el concepto por ahí es complejo, digamos, o sea, capaz que no se acuerdan, pero lo que nos tenemos que preguntar es, siempre tenemos ingeniería y producción, ¿sí? ¿Quién define la cantidad a producir? ¿Quién tiene que definir la cantidad a producir? Los técnicos y que marketing venda lo que producen los técnicos o que la cantidad a producir lo definen los de marketing y producción produzca lo que marketing requiere. A eso se refiere con masa crítica técnica, ¿sí? A la dimensión del equipo productivo cuyas características son las más aptas para producir el bien y colocarlo en el mercado. Bueno, obviamente que no es o sea, si viene una pregunta, no tiene una respuesta única, sino que es justamente lo que tenemos que analizar, ¿sí? Siempre en el proyecto, o sea, cuánto se puede vender y cuánto se puede producir. Entonces, la decisión no se podría tomar de manera unánime, de una manera parcial, digamos, o sea, tenemos que tener en cuenta las dos partes. Bien. ¿Y por qué es importante la masa crítica técnica? Porque lo que nos va a determinar son las capacidades y los costos. La capacidad de producción, los costos de fabricación y el monto de la inversión. Entonces, voy a invertir en una planta grande, voy a invertir en una planta chica. ¿Sí? Fíjense que va a ser diferente.
Y lo que se establece son relaciones entre las variables, entre capacidad de producción, costo de fabricación y monto de la inversión. Este es para que vean, lo van a leer, ¿sí? Fíjense, aumenta la capacidad de 1 a 2, 3, 4, ¿sí? Y acá vemos la relación con el costo unitario de producción. El costo unitario de producción, a mayor cantidad de unidades producidas, el costo unitario debería disminuir, ¿sí? Porque el costo fijo se distribuye en un mayor número de unidades producidas, ¿sí? Pero la relación no es directa, no es tan lineal, primero baja mucho y luego en un momento, ¿sí? No baja tanto. Fíjense que eh, costo unitario, P sub 2 P es el costo de producción. P sub 2 sobre P sub 1 es el costo unitario de producción. 2, o sea, el esperado o de un tamaño sobre el otro, es igual a la capacidad sub 2 sobre la capacidad sub 1, elevado a un factor alfa negativo, al menos alfa. ¿Por qué menos alfa? Porque la relación es indirecta, ¿sí? A medida que aumentamos la capacidad de producción, disminuye el costo unitario de producción, pero no en 1, sino en menos, ¿sí? Acá en este caso vemos la relación entre la capacidad de la planta y el costo del equipo por unidad de producción, ¿sí? También vemos que es una relación indirecta, pero no lineal, ¿sí? Y acá vemos la relación entre la capacidad y el costo total del equipo, ¿sí? Fíjense, queremos una capacidad de 10, pasar de una capacidad de 10 a una capacidad de 20 toneladas de producción por día, ¿sí? Y entonces, fíjense, ahí la relación es directa. El costo total del equipo puede ser, al aumentar la capacidad de producción, aumenta el costo total del equipo, pero no 1 a 1. Por eso, F va a ser el factor que vamos a utilizar para establecer esa relación. En realidad, para determinada industria, estas relaciones que hacen a la masa crítica técnica están establecidas en tabla. Entonces, para pasar de una capacidad de planta de 10 a 20, tengo que invertir C sub 2 sobre C sub 1 elevado a algo, ¿sí? Y ese algo, es un F que no es igual a 1, sumado a 0,90. Eso es lo que podemos encontrar en la tabla. ¿Y para qué nos sirve eso? Justamente para hacer una estimación de cuánto nos saldría esa ampliación. Entonces, inversión sub 2 va a ser capacidad sub 2 sobre capacidad sub 1 elevado a la F por inversión sub 1. Perdón, por costo del equipo sub 1. Y el costo del equipo, ¿sí? Bueno, la inversión, sí. Entonces, lo tenemos de manera aproximada. Si estamos trabajando a nivel de prefactibilidad, sería una buena estimación, ¿sí? Cuando vean capacidad alternativa de, de tamaño, van a ver esta relación. Un ejemplo, ¿sí? No. Okay. Ahora lo que vamos a ver es alternativas tecnológicas. Este sí es un tema importante que vamos a trabajar bastante en el práctico también lo van a ver, ¿sí? Tenemos el modelo de Derbyshiotis, que fíjense que es un modelo lineal, ¿sí? Es una especie de, fíjense que bastante parecido al punto de equilibrio, ¿sí?
lo que va a establecer son funciones lineales de costo total para, para las diferentes alternativas tecnológicas. La alternativa tecnológica A es la línea azul, fíjense, la línea azul, si producimos 0 unidades, ¿sí? Tiene un costo, el costo más bajo, luego va creciendo, y si producimos 30 es la que, la alternativa más cara, ¿sí? La de mayor costo total. La alternativa B es la intermedia, fíjense, un poquito más cara que la A cuando producimos 0 unidades, y es un poco más barata cuando se producen 30 unidades. Y la alternativa C es la más cara de todo cuando producimos poco, ¿sí? Por un nivel de 0, y luego es la más accesible en términos de costo total. ¿Qué les parece? La A, ¿qué sería? ¿Mano de obra intensiva o capital intensivo? Y la C, ¿qué sería? ¿Cuál sería la más barata si producimos más? La C, profe. Sí. ¿Mano de obra intensiva o capital intensiva? El término de costo, no de inversión. Sí, la C, sí, sin lugar a dudas. La C es capital intensiva, ¿sí? Cuando uno invierte en nueva tecnología, es porque espera que sus costos de producción, ¿sí? Sean más bajos, ¿sí? Entonces, la C, sin lugar a dudas, es capital intensiva, y la A es mano de obra intensiva, ¿sí? Y la B, la intermedia, ¿sí? Es para entender nada más, ¿sí? De esa forma, de Viciottis lo que hace es plantear su modelo. Este es un modelo lineal, es un modelo que no considera la distinción entre costo fijo y variable para distintos niveles de producción, el mismo supuesto que tenía el punto de equilibrio. Las distintas alternativas tecnológicas implican cambios en las características de producto y en los precios. Eso, fíjense que este modelo no las considera porque no trabaja con ingresos, sino solamente con costos. Entonces, si el acabado de una alternativa tecnológica es superior en una, no la va a contemplar. Y también tampoco considera los costos indirectos, como ser el costo de capital y los impuestos. El costo de capital referido a una mayor inversión que hacemos en alternativa capital intensiva tampoco lo considera, ¿sí? Entonces, es un modelo, existe, pero bueno, no es el que seguimos nosotros. Zapac tiene otro modelo, fíjense que también es muy parecido al de punto de equilibrio. Fíjense que la rentabilidad pretendida es igual a precio por cantidad menos costo variable por cantidad menos costos fijos menos las depreciaciones por 1 menos T, ¿sí? Y ahí sigue sumando, ¿sí? En definitiva, la rentabilidad de la inversión esperada es la inversión inicial menos el valor de desecho, que te vamos a ver, el valor de desecho es el valor que tendrían los activos al final del horizonte de evaluación. Claro, vamos a ver, dividido N. No se preocupen, no es el modelo que... O sea, los dos son modelos lineales, sirvieron de base para la construcción del resto, pero bueno, no es el más utilizado, ¿sí? Bien. Este sí, es el modelo que vamos a ver y que lo van a ver en el práctico. El de Guadagni. Un poco no siempre se acuerdan, pero sí.
Lo que nosotros tenemos que preguntarnos cuando tenemos que analizar alternativas tecnológicas es si las alternativas tecnológicas tienen igual o distinta vida útil. Eso es lo que tenemos que mirar, ¿sí? Si las alternativas tienen igual vida útil, lo que me está diciendo es que las alternativas tienen tienen el mismo tiempo de explotación, ¿sí? Fabricando con la tecnología A o con la B, ¿sí? Puedo utilizar esa tecnología durante 5 años, ¿sí? Entonces tienen igual vida útil. Bien. Además de mirar la vida útil, tengo que analizar si las alternativas tecnológicas son comparables en calidad o no. ¿Cuándo dos alternativas son comparables en calidad? Dos alternativas son comparables en calidad cuando producen la misma cantidad. Si con las dos alternativas yo puedo fabricar 100 unidades diarios, ¿sí? O por hora, como quieran, ¿sí? ¿Sí? 100 unidades por hora, ¿sí? Entonces son comparables en calidad, ¿sí? O cuando tienen la misma prestación, ¿sí? La misma prestación es, por ejemplo, transportar el personal, ¿sí? Tengo dos camionetas o dos traffic que transportan al personal, ¿sí? Son alternativas comparables en calidad. Bien, si las alternativas tecnológicas tienen igual vida útil y son comparables en calidad, entonces la decisión va a pasar por analizar los costos, ¿sí? Solamente miramos costos. Los ingresos son irrelevantes porque quieren la misma prestación o permiten producir la misma cantidad. Entonces, el ingreso es irrelevante en el análisis y tenemos que analizar solamente los costos. Entonces, para tomar la decisión, van a hacer un flujo de costos y van a elegir la alternativa que nos dé el menor valor actual de los costos, ¿sí? Si las alternativas no son comparables en calidad, significan que las alternativas tienen restricciones diferentes o niveles de producción diferentes. Si con una alternativa puedo producir 100 unidades por hora y con la otra puedo producir 200, no son comparables en calidad, ¿sí? Entonces, en ese caso, el ingreso es relevante y, bueno, obviamente los costos también. Si los ingresos son relevantes, entonces tengo que construir el flujo de fondos de cada alternativa, determinar los egresos y calcular el BAM, ¿sí? La alternativa que vamos a elegir es la que nos arroje el mayor valor actual neto, ¿sí? Obviamente que al tomar la decisión, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la tasa de descuento, ¿sí? Podría ser una alternativa conveniente a una tasa y la otra alternativa a otra tasa. Entonces, tenemos que tener en cuenta el efecto de la tasa de descuento. ¿Sí? ¿Estamos con las alternativas de igual vida útil? ¿Qué pasa cuando tenemos que comparar alternativas tecnológicas que tengan distinta vida útil? ¿Sí? Bien, nos preguntamos lo mismo, ¿sí? Si las alternativas son comparables en calidad. Si las alternativas son comparables en calidad, pero tienen distinta vida útil, bueno, primero lo primero que tenemos que hacer es entender que si son comparables en calidad, tienen igual nivel de producción, capacidad de producción,
igual prestación o igual prestación. Si son comparables en calidad, los ingresos son irrelevantes. Lo que tenemos que hacer es, bueno, acá tenemos distintos métodos. Un método es el de la anualidad equivalente. Para calcular, para recomendar o tomar la decisión en función del método de la anualidad equivalente, lo que tenemos que hacer es primero calcular, construir el flujo de fondo de los costos para cada alternativa, ¿sí? Sumamos una tecnología me va a durar 4 años y la otra 6 años, ¿sí? Entonces voy a tener los valores actuales de los costos que están expresados para tiempos diferentes. Una para 4, la otra para 5. No puedo tomar la decisión en función del MAC porque estaría cometiendo un error, porque uno es el valor actual de los costos, es el valor actual de operar el tiempo de la alternativa. Entonces, uno es 4 años y la otra es 5. No es el mismo. Entonces, lo que hacemos es transformar el valor actual de los costos de cada alternativa en lo que se denomina una anualidad equivalente. ¿En cuánto me cuesta por año en valor actual? ¿Sí? Y eso lo vamos a... En la literatura hay otras fórmulas, pero nosotros hacemos, ¿saben con qué? Con la fórmula de la cuota del sistema francés. La cuota del sistema francés lo que hace es transformarme en pago el valor actual de la deuda. Y en este caso va a ser el valor actual de los costos. Ese valor actual de los costos lo vamos a transformar en una cuota considerando la tasa de costo del capital. ¿Sí? La tasa de descuento. Ese es un método, ¿sí? Entonces, calculo el MAC para la alternativa A que dura 4 años y para la alternativa B que dura 5 años y luego transformamos en un costo anual equivalente, ¿sí? Y ahí te lo podemos comparar. La decisión la vamos a tomar en función del menor valor actual de los costos. Perdón, en función del menor costo anual equivalente. ¿Sí? Bien. Si las alternativas no son comparables en calidad, significa que eh, no producen lo mismo las alternativas o tienen prestaciones distintas. O sea, entonces, en ese caso los ingresos son relevantes, voy a calcular, voy a construir el flujo de fondos de los proyectos de ambos, considerando ingresos y costos, voy a calcular el BAN, ¿sí? Y luego voy a transformar el BAN para proyectos que tienen distintos años en un beneficio anual equivalente. Ese beneficio anual equivalente es el beneficio por cada año de producción que tendría con la alternativa medido en valor actual. ¿Sí? Entonces, el método de la anualidad equivalente es uno de los métodos. ¿Sí? El otro método es el de cadenas de reemplazo. El método de cadena de reemplazo lo que supone es que lo que va a hacer el método de cadena de reemplazo, que también se llama método de igualación de vidas útiles, es suponer que las alternativas tecnológicas se pueden, o sea, una vez que se agota, puede adquirirse nuevamente y volver a utilizarse, hasta que el final de las vidas de las dos alternativas tecnológicas se igualen. Fíjense, habíamos pensado que la alternativa A tiene una vida útil de 4 años y la alternativa B una vida útil de 5 años. 5 por 4, 20. Ambas alternativas se van a igualar sus vidas en el año 20, ¿sí? Al final del año 4 reemplazo, hasta el año 8, hasta el 12, 16, 20. La otra, 5, 10,
15 y 20. Entonces, lo que supone esa alternativa es que vamos, culminado ese periodo, la vida útil de la alternativa, podemos comprar la misma maquinaria, reemplazarla, ¿sí? Y así hasta que las vidas útiles de ambas alternativas se igualen. En definitiva, es lo que hace el método de cadena de reemplazo o de igualación de vidas útiles, transformar la decisión de alternativa tecnológica eh, con vida, con distinta vida útil en una con igual vida útil. ¿Sí? Eh, el supuesto que, por el cual este método es como que difícil de entenderlo, es que sabemos que la tecnología cambia y no siempre va a existir esa tecnología. Y también el otro supuesto que siempre vamos a querer al mismo precio, eso sabemos que no es así. Independientemente de eso, fíjense que es una cuestión de matemática financiera nada más, es una forma de igualar las vidas. Y en el caso extremo está trabajar con perpetuidad, como que si siempre pudiéramos hacer esto y vamos a elegir la alternativa que nos dé el mayor BAM. Y bueno, obviamente que la tasa de descuento tiene importancia, por eso tenemos que definir cuál es la tasa de costo de capital. Acá vemos un ejemplo, fíjense, ¿sí? Nos da el BAC, por lo tanto, si nos da el BAC, sabemos que son alternativas tecnológicas que tienen igual calidad, ¿sí? Porque los ingresos son irrelevantes. Fíjense, en la alternativa 1 tenemos 5.000 costo, 1.000 en el año 1, 2.000, 1.000 en el año 3 y 1.000 en el año 4. La alternativa 1 dura 4 años, ¿sí? Y la alternativa 2 dura 8 años. 8 años que tenemos costos de 300 y la inversión inicial es 9.000. Fíjense, al final del año 4, en la alternativa 1, dice menos 3.500. ¿Qué es eso? Y al final del año 8, en la alternativa 2, dice menos 5.000. Ese es el valor de recupero de la tecnología. O sea, invierto 5.000 en la alternativa 1, después tengo para producir costos por 1.000 en el año 1 cada uno, y al final del año 4, en el año 4 tengo 1.000 de costo de producción y al final tengo 3.500 por la venta de la maquinaria, ¿sí? Que a mí no me sirve para mi proceso de producción, ¿sí? Por los estándares que tengo, pero en el mercado lo podría vender a ese valor. Bien, fíjense, si calculamos el valor actual de los costos, tendríamos que es 5.779,32 en la alternativa 1. En la alternativa 2 es de 8.267,94. ¿Sí? No, cometeríamos un error si decidimos la alternativa 1, porque decimos tenemos menos costo en términos de lo actual. Sí, pero explotamos la mitad del tiempo. Entonces, ¿sí? La forma correcta sería transformar esos 5.779 en costo anual. Fíjense, ahí aplican la fórmula del sistema francés, donde el monto de la deuda es el BAC y la tasa de descuento del 10%, me da que el costo anual equivalente es 1.823,21. Y hago lo mismo con alternativa 2. Y ahí sí puedo comparar. Ahí. Y estoy. Y después tenemos otro ejemplito más con, ¿sí? Con el BAN, etc.
Y en la cadena de reemplazo, lo que haríamos es suponer que eso se repetiría hasta que el final de las vidas se iguale. Bien, y ya me pasé de tiempo. ¿Dudas? Pues, me acordé que voy a buscar en qué libro de finanzas está bien el tema. ¿Sí? En ZAPAC no está tan bien desarrollado, pero en los libros de administración financiera está. Así que tengo que buscar en qué libro está bien explicado. ¿Dudas? No quiero irme si hay dudas. Hola María, buenas tardes. Javier, ¿Ann? Sí, está el link completo. Bien. ¿A quién le doy al anfitrión? Avísame si querés y después ponemos a Javi o pasa, como quieras. Como quieran. Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien. ¿Duda, gente? No, ninguna duda. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Sí? Nos vemos el martes. Buen fin de semana y los dejo con los profes. Hasta luego, profe. Chao, Jorge. Hasta luego.